Grabación de la reunión, perfecto. Muy bien. Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a comenzar ya por atención a los que ya están aquí. De todos modos, me imagino que a lo largo de estos minutos se van a ir sumando algunos más. Hoy vamos a ver lo del culto cristiano y sus lugares. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Sí, ¿Qué fue lo que vimos? el arte sacro y el arte religioso. Exactamente, vimos a lo que llamábamos arte religioso, lo que vamos a llamar arte sacro. Quiere decir que vamos a estar viendo lo que es el arte sacro y el arte religioso. Muy bien, pero ahora vamos a ver lo que es el culto, digamos los lugares del culto cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos que apreciar que ha habido una evolución, así como la teología es una ciencia viva, que va modificándose, que va creciendo, que va desarrollándose, que hay, digamos, o sea, la revelación no se mueve, pero la forma en la como la entendemos sí, como la vamos comprendiendo sí. Igualmente, en los lugares de culto, la forma en cómo le rendimos culto al Señor, pues va teniendo una cierta evolución, y ha tenido una evolución a lo largo de los siglos. Ahorita vamos a ver, sobre todo en esta ocasión, vamos a tratar el arte, digamos, de los primeros siglos del cristianismo, o sea, cómo fue que nació la iglesia. ¿Por qué necesitamos conocer cómo es que nació la iglesia y cómo se dan los primeros pasos? Porque nos va a dar este conocimiento, nos va a dar pie a comprender justamente qué pasó durante el Concilio Vaticano II y por qué hoy las cosas son como son, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. Pero como siempre, pues vamos a empezar con, a ver si me dejas, ya, con nuestra oración inicial. Nos ponemos en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, ven Espíritu Santo, ven potencia divina de amor, ven y llena mi pobre corazón, purifícalo, santifícalo y hazlo todo tuyo. Amén. Muy bien. ¿Listos? Ok. Bueno, ya entró Diana. Bienvenida Diana, bienvenida Mariela González, Paola, doña Angélica ya la saludé, a José ya la saludé, Ana Cristina que se acaba de unir. Vamos a repetir nuestra oración, pero vamos a esperar un poco a que entren todos. Muy bien, bienvenidos todos, bienvenida Ana Cristina. Vamos a hacer otra vez nuestra oración para que la podamos hacer el mayor número de personas posibles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven potencia divina de amor. Ven y llena mi pobre corazón. Purifícalo, santifícalo y hazlo todo tuyo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Lamentablemente no están todos los del puerto, si no les diría que esto que es. Bueno, esta es justamente una iglesia que en aquel momento se estaba construyendo. ¿Sí? Es estábamos construyendo apenas esta iglesia. Entonces vamos a empezar a ver qué es esto del culto cristiano como la guía de arquitectura. Bueno, en la época moderna ustedes ven que se han dado algunas directrices para la construcción de la iglesia, pero no se han dado muchas y ha permeado más bien o prevalecido las novedades arquitectónicas más que una consideración de la función litúrgica. Por eso es importante que nosotros veamos ahorita cómo es que debemos construir una iglesia. En la construcción de las iglesias, después del Concilio Vaticano II, en realidad debería permear la adaptación del espacio al nuevo culto litúrgico. O sea, cómo iba a ser la nueva celebración que se destinaba al culto litúrgico. Sin embargo, en la mayoría de los templos modernos, pues lo que se ha hecho ver es una especie de, se conoce como brutalismo arquitectónico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
un expresionismo, la búsqueda exagerada de simbolismo, pero un simbolismo que frecuentemente está atado a ciertas formas tradicionales y a lo que el padre en el momento, ¿no?, que está construyendo, pues imagina que debe ser. O sea, lamentablemente no hemos logrado construir o formar una generación de sacerdotes que realmente sepan construir iglesias porque reconozcan lo importante que es la arquitectura para expresar lo sagrado y para verdaderamente adecuar lo que es la construcción a la celebración, no la celebración a la construcción. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto? Ay, se movió. Porque de entrada, lamentablemente no hay un conocimiento claro de lo que es el culto cristiano. Ustedes normalmente, fíjense que hay una de las cosas que me llamaba la atención cuando estaba yo con el, ¿cómo se llama? Con en la oficina del señor obispo era que muchos se quejaban de que un padre celebraba de una forma y otro de otra. Sí, los estilos de la celebración de la misa pueden ser distintos, pero hay ciertas cosas que son inamovibles. Lamentablemente, no conocemos qué cosas son las que no se deben mover y que incluso la arquitectura de las nuevas iglesias tienen que expresar. Y ahí está el problema, ¿no? Entonces, a veces ni los clérigos, lamentablemente, que deben vigilar la obra, ni los arquitectos, pues mucho menos quienes, los donantes. ¿Quiénes son los donantes para construir una iglesia? ¿A quiénes llamaremos aquí donantes? Los donantes en la construcción de una iglesia, Sí, ¿quiénes son? pues podrían ser personas que ayudan en las parroquias, o sea, Sí. que dan donativo. ¿Quiénes son los donantes? Pues puede ser parte de la comunidad, ¿vale? Los donantes son normalmente la comunidad. Fíjense que hay una cosa muy chistosa. Aquí les pongo fotos de cuando estábamos construyendo, ya que aprovecho que llegó Doña Mago, el puerto. Estas son fotos de cuando estábamos Hola. construyendo Nuestra Señora de Guadalupe en el puerto. Fíjense que los donantes, ¿quiénes son? Los donantes son, si puede haber alguien que llegue y diga, yo tengo dinero y quiero construir la iglesia, ¿no? Eso se hacía sobre todo en siglos pasados, ¿no? Pero ahorita los donantes son los fieles que llegan a esa iglesia. Son ustedes. Porque la fábrica de la iglesia, la fábrica es eh, todas las obras de manutención, de transformación, de adecuación de la iglesia, se llama la fábrica parroquial. Todo lo que se refiere a la construcción de la iglesia es fábrica parroquial. Bueno, ustedes que donan y que dicen, de repente el padre dice, necesitamos hacer reparación del techo o de una pared. Perfecto. Eso es fábrica de la iglesia. ¿Quién dona? ¿Quiénes son los donantes? Los fieles. Si ustedes no saben cómo se debe construir una iglesia, el clérigo debería saberlo, pero vamos a suponer que lamentablemente no lo sabe. Si ustedes no lo saben, van a aceptar que le hagan a su iglesia lo que el párroco diga, ¿no? O sea, lo que cada quien diga. ¿Eso sería bueno? No, eso es destructor. Porque de entrada los templos, o sea, las iglesias, el edificio, es de ustedes, no del párroco. Y entonces lo que ha faltado en realidad ha sido un conocimiento claro sobre cómo deben ser las iglesias realmente que se puedan decir cristianas, ¿no? Y cómo deben ser en contraste con otros lugares de culto de otras religiones para ver qué es lo que nos es propio y cómo debemos hacerlas, cómo debemos construirlas. Y deben construirse conforme a la forma de celebrar la Santa Misa. O sea, no es la misa la que se adecua al edificio, es el edificio
el que debe de construirse conforme a la misa. Por eso, una gran novedad en el culto cristiano, por ejemplo, es eh, la Eucaristía, ¿no? Y en ella se centra toda la organización del espacio cultual. O sea, todo el diseño de una iglesia debe estar alrededor de la celebración eucarística, pero también de la adoración de la Eucaristía. Y por eso, por ejemplo, ha habido una gran, de hecho lo vamos a ver después, ¿no? Un gran debate sobre dónde poner los sagrarios, ¿no? Si en el centro, a un lado, en una capilla alterna, ¿dónde? No hemos terminado de ver eso. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahorita? Lo que tenemos que ver ahorita y lo que nos tiene que quedar muy claro es que la iglesia se construye, primero, la iglesia es patrimonio de la comunidad. El párroco está para administrar la iglesia, o sea, administrar, mantener el edificio y la cura de almas, ¿no? Lo cultural, lo celebrativo, pero también el acompañamiento espiritual a los fieles. El edificio tiene que adecuarse a la celebración litúrgica, no al revés. Y todo tiene que estar centrado en la Eucaristía. ¿Hasta aquí todo nos queda claro? Sí, ¿Sí? sí, Bueno, muy bien. No sí. hay preguntas. Si preguntan, alcen la mano porque no, como lo tengo esto en exposición, luego no llego a ver. Ok, muy bien, bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a ver? Bueno, lo primero que tenemos que ver es los lugares de culto. ¿Cómo han sido y cómo deben ser los lugares de culto? Dice Mateo, ¿no? Capítulo 21, versículo 13. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué significa ser de la iglesia una casa de oración? Bueno, ahorita vamos a ver todo esto, ¿no? Vamos a empezar con eso, con el nombre de iglesia. Primero, de entrada, nosotros a nuestros edificios donde celebramos la Santa Misa, donde nos reunimos, le llamamos iglesias. No les llamamos templos, ¿por qué? Porque iglesia, que viene de la palabra eclesia, que ahí está escrito, de latín eclesia, significa asamblea. Pero ojo, sinagoga también significa asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo importante para nosotros es la comunidad que se reúne en ese lugar y no el lugar en sí. O sea, ¿qué es importante? ¿El edificio? No, lo que le contiene. Entonces, he visto llamar a la iglesia casa de Dios, ¿por qué? Porque en ella se reserva el Santísimo Sacramento, pero más que eso, porque podríamos reservar el Santísimo Sacramento en las casas. En tiempos de persecución, por ejemplo, mi abuelita me contaba que, de hecho, en México tengo, pues espero que todavía tenga, ¿verdad? Ya no sé, una especie de bombonera, ¿no? Donde guardaban las hostias sin consagrar, que la gente, que mi abuela tenía, mi bisabuela tenía en su casa, porque en tiempos de la persecución el padre podía ir a celebrar en la casa y entonces ella tenía ya hostias, digamos, sin consagrar, ¿no? Se consagraban nada más las que se iban a consumir porque no había reserva en la casa. Pero hoy, por ejemplo, hay casas religiosas que tienen su capilla, no es oratorio, su capilla. Y en esa capilla puede haber una reserva eucarística. O sea, no es una iglesia, es una capilla. Entonces, ¿qué es lo importante de la iglesia? Es la comunidad que se reúne en ella. Por lo tanto, ¿a qué debemos llamar iglesia? A principios del siglo V, algunos empezaron a llamar al edificio casa de Dios. Y los padres, ¿no? Los padres apostólicos, los padres de la iglesia,
Dijeron que ese era un peligro porque los fieles podían perder la conciencia de la sacralidad, de lo sagrado que es, ya vimos lo que es sagrado, ¿no? De lo que significa ser miembro de la iglesia. Iglesia es comunidad, acuérdense, iglesia es la comunidad. Entonces los padres de la iglesia decían, se llama padres de la iglesia, ¿no? Después de los apostólicos vienen los padres de la iglesia. Entonces decían, creo que para ellos les parecía un poco difícil, un poco peligroso que al edificio donde se reunía la iglesia le